Aprendo en Casa. Estamos listos, ¿cómo están, muchachos y muchachos? Soy Stephanie Orue. Y yo, Junior Bejar. Y esto es Aprendo en Casa. Para quinto de secundaria. La promo 2020. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Los próximos minutos buscaremos establecer relaciones entre las características de los objetos presentados en situaciones y modelarlos, estableciendo razones trigonométricas y propiedades de la semejanza, congruencia en triángulos rectángulos. Aplicaremos para esto diversos procedimientos y estrategias. Así es, Stephanie. Y también veremos cómo nuestros conocimientos matemáticos nos pueden servir para resolver situaciones vinculadas en nuestro día a día. Entonces, ¡comenzamos! Pues el día de hoy vamos a iniciar el programa contándoles algo que me llamó muchísimo la atención sobre la aplicación de los conocimientos matemáticos en la realidad. En esta ocasión tiene que ver con escoger la mejor ubicación para instalar las cámaras de seguridad, ya sea en un banco o en cualquier establecimiento comercial, que incluso se podría aplicar hasta en casas particulares. Seguramente los padres de muchos de ustedes cuentan con algún negocio o local comercial y les puedo asegurar que la gran mayoría de ellos deben tener cámaras de seguridad instaladas. Al momento de que los técnicos realizaron la instalación de esas cámaras, utilizaron sin duda las matemáticas al escoger el ángulo de visión de las mismas. En términos matemáticos se puede decir que es necesario el uso concreto de un triángulo rectángulo muy conocido por ustedes para poder solucionar dicho problema. Bueno, chicas y chicos, yo no sé ustedes, pero en lo personal a mí me llama mucho la atención este tema y además me parece muy importante conocer cómo se puede aplicar la matemática en todo, incluso hasta en temas de seguridad para nuestra familia. Bueno, yo les cuento aquí entre nos, ¿no? Hace algunos meses quería instalar un sistema de cámaras en mi casa, pues yo vivo sola, ¿no? Entonces tenía varias dudas que estoy segura en este programa las voy a resolver. De todas maneras. Entonces, aprenderemos cómo solucionar un problema sobre cámaras de seguridad usando nada más y nada menos que nuestros conocimientos matemáticos. Así es, Stephanie. Chicas y chicos, vamos a ver para poder solucionar la situación que presentaremos dentro de muy poco. Pero necesitamos recordar temas previos para estar seguros de poder solucionar correctamente un problema. ¿Listos todas y todos en sus casas? Pues a darle con todo. Y la característica de esta gráfica es que vamos a tener dos líneas rectas en las que la distancia entre sus extremos es igual. Esto, en otras palabras, quiere decir que estas dos rectas son... Pues sí, son paralelas. Y ahora, si trazamos una recta transversal a las rectas paralelas, vamos a ver que internamente se forman los siguientes ángulos. Estoy seguro que todos ustedes aprendieron estos años en sus colegios que esos ángulos X y A se denominan ángulos alternos internos, así como Y y B. Una característica de estos ángulos es de acuerdo a la figura. La medida del ángulo X más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Así también la medida del ángulo Y más la medida del ángulo A es igual a 180 grados. Entonces, podemos indicar por ángulos alternos internos que la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo A, como también la medida del ángulo Y es igual a la medida del ángulo B. Me imagino, chicas y chicos, que ya deben estar recordando todo, ¿verdad? Esto de todas maneras nos va a ayudar con algunas propiedades de los ángulos formados por rectas paralelas y una secante para la solución de algunos problemas que tiene que ver con el tema que vamos a trabajar en este programa, Stephanie. ¡Wow! Así es, Junior. Las rectas paralelas nos pueden ayudar a entender respecto al tema que vamos a ver sobre los ángulos de elevación y depresión. Podemos entonces simular que una de las rectas paralelas puede ser la línea horizontal y la otra puede ser la superficie de la Tierra, como se muestra en la imagen. La línea transversal vendrá a ser la línea visual y con ello se va a tomar ángulos, a formar ángulos. Teniendo ya esta idea en mente, vamos a explicar en qué consisten los ángulos de elevación y depresión. Observemos la siguiente ilustración en la que podemos ver que entre el observador y el objeto se traza una línea imaginaria denominada línea de visión o línea visual. Entonces, el ángulo determinado por la línea horizontal y la línea visual, cuando esta última se encuentra por encima de la horizontal y entre ellas forman un ángulo, vendrá a ser el ángulo de elevación. Para nuestro caso es el ángulo alfa.
Bueno, si entre el observador y el objeto se traza una línea imaginaria denominada línea visual y ésta se encuentra por debajo de la línea horizontal, el ángulo que se forma vendrá a ser el ángulo de depresión. En nuestro caso, es el ángulo beta. Seguro que con lo que acabamos de ver hemos podido refrescar nuestros conocimientos y esto nos ha servido de calentamiento para esta primera parte. Ahora, continuemos hacia la siguiente situación retadora. Bueno, en realidad es una historia un poco larga, así que lo resumiremos de la siguiente manera. Por favor, Stephanie. Por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de cajeros y usuarios. ¿Cuál es el ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? Empecemos entonces por enfocarnos puntualmente en la pregunta. ¿Cuál es el ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? Bueno, para esto, recordemos que el ángulo de depresión es aquel ángulo determinado por la recta horizontal y la línea visual, cuando ésta se ubica por debajo de dicha horizontal. Para facilitar el cálculo de este tipo de problemas, siempre debemos de generar una estrategia de trabajo, ¿no? En mi caso, opté por desarrollar la siguiente gráfica. La pared de la agencia bancaria mide 2,24 metros. La cámara se encuentra ubicada en la parte superior de dicha pared. El cajero está ubicado frente a la pared de la agencia bancaria a una distancia de 7,68 metros. Si nos ponemos de contraobservadores, podemos decir que hay una figura que podemos usar de referencia para esta situación, la cual es precisamente un triángulo rectángulo. Eso es, ¿no? Así es, Stephanie, un triángulo rectángulo. Y algunos se preguntarán ¿por qué triángulo rectángulo? Bueno, pues la respuesta es más sencilla de lo que creen, ¿no? Es porque la pared de la agencia bancaria en intersección con el piso forman un ángulo de 90 grados exactamente. Entonces diremos que, tomando como referencia el ángulo de depresión X grados y utilizando la propiedad de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta transversal, el ángulo que forma el piso con la visual vendría a ser el mismo ángulo X grados por propiedad de ángulos alternos internos. El valor del cateto opuesto al ángulo X grados del triángulo rectángulo es 2,24. Y el valor del cateto adyacente al ángulo X grados es igual a 7,68 metros. Me parece que hasta ahora vamos muy bien, Stephanie, sobre todo tú, ¿ah? Bueno, ya entré en calor, pero eso está bueno. Entonces, tenemos el siguiente triángulo. Por un tema de practicidad, a estos dos números vamos a darles equivalencias para trabajar con números enteros, sin la necesidad de utilizar decimales, ¿no? Entonces, ahora nos toca desarrollar el siguiente procedimiento. Al tener dos decimales, multiplicaremos ambos números por 100. Y vamos a obtener los resultados 224 y 768 respectivamente. Exactamente. Entonces, buscamos una relación entre los datos de los catetos para comparar con un triángulo notable conocido. Pero para ello debemos encontrar dicha relación, es decir, si 224 lo expresamos 7 por una cantidad que es 32, entonces 768 también debo expresar en la multiplicación de dos números, siendo uno de ellos 32, y ese número es 24. Sí, Stephanie, y además observamos que ambos números tienen como factor el 32. Así es. Este número 32 podemos expresarlo con una variable y obtendremos 7K y 24K respectivamente. Y casi chicos, creo que es importante recordar juntos los triángulos rectángulos notables que ya hemos estudiado. Por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 53, son cateto adyacente igual a 3 con la variable K, 3K. Cateto opuesto igual a 4K e hipotenusa igual a 5K. También tenemos el triángulo rectángulo de 60 grados y 30 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 30 grados, son cateto adyacente igual a raíz cuadrada de 3 por K, cateto opuesto igual a 1K e hipotenusa igual a 2K. Asimismo tenemos el triángulo rectángulo de 45 grados y 45 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 45 grados, son cateto adyacente es igual a
1K. Cateto opuesto es igual a 1K. E hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 2 por K. Y finalmente, chicas y chicos, tenemos el triángulo rectángulo de 16 grados y 74 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 16 grados, son cateto adyacente igual a 24K, cateto opuesto igual a 7K e hipotenusa 25K. Veamos entonces, chicas y chicos, ¿cómo creen ustedes que se relacionan los números de los lados del triángulo del problema con nuestro conocimiento sobre triángulos notables en la siguiente gráfica? Revisemos, chicas y chicos, con mucho detenimiento, ¿ok? Aquí debemos ser muy observadores, ¿ok? Vamos a comparar estos valores con los valores de los catetos y las hipotenusas de los respectivos triángulos rectángulos. Si uso como lados de un triángulo rectángulo los números 2,24 y 7,68, diré que los ángulos de dicho triángulo rectángulo no se afectarán si uso en esa misma situación los números 7K y 24K Junior. Entonces les lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos triángulos rectángulos se parece al original? La respuesta parece obvia, y yo estoy segura que acá Junior ya la tiene, ya porque es un capo. Pero observemos que el triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados cumple esa condición. Así es, Stephanie. Ahora volvamos a la figura original, donde teníamos que la altura de la pared es 2,24 metros y la distancia del cajero a la pared es de 7,68 metros. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos encontrado una relación entre el triángulo rectángulo que forma la línea visual de la cámara con el piso y el triángulo notable de 74 y 16 grados. Para esto vamos a recordar que el ángulo que se forma entre el techo, la línea horizontal y la línea visual de la cámara se denomina ángulo de depresión, que en nuestro caso se representa por X grados. También observamos que el techo, línea horizontal, con el piso representan imaginariamente a dos rectas paralelas que son intersecadas con la línea visual de la cámara. Claro. Concluimos por ángulos alternos internos. El ángulo formado por el piso y la línea visual es igual al ángulo formado por el techo, la línea horizontal, con la línea visual. Bueno, con estas precisiones que nos da nuestro capazo compañero Junior, ahora comparamos con el triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados y el triángulo rectángulo que se formó en el gráfico de la situación. Podemos indicar entonces que el valor de X grados, ¿cuánto es? 16 grados. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, el ángulo de depresión que debe formar una lente de la cámara de seguridad con la horizontal es de 16 grados. Así es, Stephanie. Espero que todos se hayan dado cuenta que es fácil calcular el alcance de la cámara si tenemos como referencia un ángulo de cualquiera de los otros triángulos rectángulos notables. Esa información es esencial para colocar un sistema de cámaras de seguridad en nuestras casas que sea realmente eficiente y abarque completamente las zonas más vulnerables de nuestra casa o negocio. Mira, Junior, yo de todas maneras voy a aplicar estos conocimientos midiendo la distancia de la puerta de mi casa a la puerta del jardín. Y además, ¿saben qué? Creo que voy a poner una cámara en un ángulo determinado que me permita tener la visión exacta de una zona determinada. Muy bien, Stephanie. Pues chicas y chicos, esto es Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Nuestra promo 2020, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa para quinto de secundaria, nuestra promo 2020. Y ahora vamos a resolver nuestra segunda situación de trigonometría. Y para eso me encantaría contarles que cuando yo era muy niñita, siempre hacíamos viajes familiares con mi familia, pues de fin de semana. Y pasábamos por Huancayo. Nos encanta Huancayo. ¿Para qué? Pucha. Además de para recorrer nuestro Perú, tener las pachamancas deliciosas, las humitas, ya estoy sintiendo el olor ya del chicharrón de chanchito, que siempre es una tentación con su papita guairo. Bueno, ya, pero ya, eso no es lo importante. Por favor, continuemos. Lo más importante aquí es que lo que más me gustaba del viaje era que durante el camino de ida y de vuelta, cuando cruzábamos algunos túneles en la carretera y entrábamos pues por momentos a la oscuridad total. ¿Ustedes han cruzado alguna vez algún túnel? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Y qué tan grande era? Era muy grande. Ya, ¿ustedes pueden creer que hay un proyecto para la construcción de un túnel pero tan grande que cruza un cerro entero? De verdad. Sería tal como se muestra en la siguiente fotografía. A ver, pongan la fotografía.
Stephanie, ¿y eso? Tranquilo, Junior. Para comprender mejor la situación, les explicaré lo siguiente. Una empresa construyó un túnel que atraviesa totalmente un cerro y conecta dos distritos limeños. Sí, tal como se observa ahí en el gráfico. Teniendo como información base las medidas realizadas por los ingenieros de la obra. Ayuda a determinar, por supuesto, la longitud del túnel. Creo que nos será de mucha ayuda representar esta situación mediante un gráfico que representa al cerro donde se va a construir el túnel que tú dijiste, Stephanie, para que nos ayude con la resolución de la situación. Como verán, la gráfica representa un triángulo al cual hemos llamado triángulo ABC. Sabemos por propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo que es igual a 180 grados. Si ya en la figura tenemos el valor de dos ángulos que son 127 grados y 37 grados respectivamente, lo que nos falta es la medida del ángulo ABC, que se va a encontrar restando a 180 grados el valor de 127 grados y 37 grados, el cual se obtiene como resultado 16 grados. Y después, ¿qué hacemos, Stephanie? Pues vamos a trazar una línea recta perpendicular desde el vértice A hasta un punto D. Estamos haciendo eso con la finalidad de trabajar con triángulos rectángulos que se nos hagan familiares o conocidos. Pues, o sea, es decir, triángulos rectángulos notables. Ah, ya. Ese triángulo sí lo recuerdo bien y seguro que en casa ustedes también. Exactamente. Y en función de esto haremos dos observaciones, querido compañero Junior. La primera es que, miren, si observamos el triángulo rectángulo ABC, los dos ángulos interiores miden 90 grados y 37 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo tiene que ser 53 grados, ya que los tres sumados deben ser de 180 grados. Stephanie, originalmente el ángulo medía 127 grados. Si ya tenemos 53 grados, nos falta en total 74 grados, ¿cierto? Es cierto lo que dices. Al momento de comprobar la suma de los ángulos internos del triángulo rectángulo ADB, debe ser 180 grados, exactamente. Esto podemos comprobar haciendo la siguiente suma. 74 grados más 16 grados más 90 grados y efectivamente eso nos da como resultado 180 grados. 180 grados, exactamente. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a extraer el triángulo rectángulo ADB de nuestra figura. Y este se relaciona con un triángulo rectángulo notable que ya conocemos, el cual es el de 16 grados y 74 grados. Así es, Stephanie. Este triángulo rectángulo notable tiene por valores, tomando como referencia el ángulo de 16 grados, lo siguiente. Cateto adyacente es igual a 24K, cateto opuesto igual a 7K y la hipotenusa 25K. Así es, Junior. Ahora, si realizamos la relación del triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados con el triángulo rectángulo ADB, observamos que el valor de la hipotenusa en el triángulo notable es de 25K y la hipotenusa del triángulo rectángulo ADB es 1050 metros. Así es, Stephanie, y de esto podemos decir que 25K es igual a 1050 metros, donde encontramos el valor de K, que es igual a 42. Además, podemos indicar que el cateto opuesto a 16 grados en el triángulo rectángulo notable es 7K, el cual nos permitirá encontrar el valor del cateto opuesto a 16 grados del triángulo rectángulo ADB, reemplazando el valor de K, que es igual a 42, en 7K, que es igual a 7 por 42, que es igual a 294 metros, que encontramos el valor del segmento AD, que es de 294 metros. Para encontrar el valor del tercer lado del triángulo rectángulo ADB, lo único que tenemos que hacer es multiplicar a 24 por el valor de K, siendo igual a 1008. Ya conocemos una parte de la longitud del túnel, que viene a ser 1008 metros. Para encontrar la otra parte de la longitud del túnel, tenemos que trabajar en el triángulo rectángulo ADC, para lo cual vamos a extraer el triángulo rectángulo ADC de nuestra figura. Y este se relaciona con un triángulo rectángulo notable que, por supuesto, ya conocemos. Lo conozco, Stephanie. Es uno de los clásicos, el de 37 y 53 grados respectivamente. Clásico, clásico. Bueno, este triángulo tiene por valores, tomando como referencia el ángulo de 37 grados, lo siguiente. Cateto adyacente,
4K. Exactamente. Cateto opuesto. 3K. Y la hipotenusa. Igual a 5K. Entonces decimos que 3K es igual a 294 metros. Y rápidamente, con una división, resolvemos que el valor de K es igual a 98. Y para encontrar los valores de los otros dos lados del triángulo rectángulo ADC, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, pues Stephanie, a los valores de 4 y de 5 por el valor de K, que es 98. Exacto, amigo Junior. De esta forma encontramos la longitud que falta para la construcción del túnel. Observamos que la base del triángulo ABC es igual al triángulo que está formado en la fotografía, que vendría a ser la longitud del túnel. Finalmente, la longitud del túnel es 1008 más 392, que es igual a 1400 metros. Muy bien, compañero Junior. Ahora los reto a todos a desarrollar de otra forma este problema, en la cual uses más las razones trigonométricas. Chicas y chicos, para esto recordemos lo siguiente. Ya tenemos nuestra figura original representada de una forma equivalente, es decir, en un triángulo ABC. En este triángulo vemos que intencionalmente se ha puesto una línea recta perpendicular desde la vértice A hasta el punto D, formando dos triángulos rectángulos. Uno de ellos es el triángulo rectángulo ADB de 16 y 74 grados y el segundo caso el triángulo rectángulo ADC de 37 y 53 grados respectivamente. Además contamos con los triángulos rectángulos notables de 16 grados y 74 grados y de 37 grados y 53 grados. Porque necesitamos encontrar una relación entre el valor de la base que necesitamos y desconocemos y el valor de la hipotenusa que en el caso de la figura original sí tenemos. Entonces es conveniente plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo de 16 grados es igual a la relación de la hipotenusa y el cateto adyacente? ¿Y alguien ya tendrá la respuesta en su casa? ¿Sí? Pues en realidad solo hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la secante de un ángulo agudo, que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la otra, el coseno de un ángulo agudo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En esta oportunidad usaremos el coseno, concretamente el de 16 grados. Entonces diremos que el coseno de 16 grados en el triángulo rectángulo ADB es igual al segmento DB sobre 1050. Y el coseno de 16 grados del triángulo rectángulo notable de 16 y 74 grados es igual a 24 entre 25. Observamos que el coseno en ambos casos es el mismo, por lo tanto, igualamos sus valores. Y desarrollando, obtenemos que el segmento BD es igual a 24 multiplicado con 1050 entre 25. Por lo tanto, el segmento BD es igual a 1008 metros. Perfecto. Ya tenemos el primer segmento, que es 1008, y reemplazamos este dato en el triángulo ABD. Ahora nos vamos a enfocar en la altura de este triángulo rectángulo notable que mide 7. Porque en el caso del triángulo rectángulo ADC no tenemos ningún dato y esta altura es un dato que podemos usar en ambos triángulos. Una vez más surge una pregunta similar al anterior caso. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo de 16 grados es igual a la relación del cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Saben la respuesta, chicas y chicos? Pues una vez más, hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la tangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la otra es la cotangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En esta oportunidad usaremos la tangente de 16 grados. Entonces diremos que la tangente de 16 grados en el triángulo rectángulo notable es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar estos datos. Tangente de 16 grados sabemos que es 7 sobre 24. Y de acuerdo al triángulo rectángulo ADB, la tangente de 16 grados es igual al segmento AD sobre 1008 metros. Observamos que estamos hablando de la misma razón trigonométrica en relación al ángulo de 16 grados. Por lo tanto, igualamos sus valores. Quedando 7 entre 24 es igual al segmento AD entre 1008. Desarrollando y despejando el segmento AD, obtendremos que es igual a 7 multiplicado a 1008 entre 24, que es igual a
294 metros. Muy bien, Es que Stephanie. somos equipo, pues. Bien, muy bien. Perfecto. Ya tenemos el valor del segmento AD, que es 294 metros. Ahora, chicas y chicos, reemplazamos este dato en el triángulo rectángulo ADB. Entonces, ¿qué podemos hacer la equivalencia entre el triángulo rectángulo notable de 37 grados y 53 grados y el triángulo rectángulo ADC? Y para esto nos enfocamos en los segmentos marcados de rojo. Pregunta. A ver. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo de 37 grados es igual a la relación del cateto opuesto y el cateto adyacente? Ya esta respuesta la sabemos, chicas y chicos, ¿no? También así es. Entonces diremos que hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la tangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la otra es la cotangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En esta oportunidad usaremos la tangente de 37 grados. Entonces diremos que la tangente de 37 grados del triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar estos datos. Tangente de 37 grados es igual a 3 sobre 4. Y según el triángulo rectángulo ADC, tangente de 37 grados es igual a 294 sobre el segmento DC. Observamos que estamos hablando de la misma razón trigonométrica, por lo cual igualamos sus valores. A partir de la relación desarrollamos encontrando el valor del segmento DC, que es igual a 294, que multiplica a 4 entre 3. El segmento DC es igual a 392 metros. Y finalmente diremos que la base del triángulo rectángulo ADB es 1008 metros y la base del triángulo rectángulo ADC es 392 metros y eso nos va a dar 1400 metros de longitud del túnel. Y con mucha satisfacción, chicas y chicos, tengo que contarles que hemos obtenido la misma respuesta que en la primera operación. Increíble, está clarísimo que tenemos mucho por aprender de este tema tan apasionante. Lamentablemente, chicas y chicos, estamos llegando a la parte final Ay, de no. nuestro programa. Y han sido minutos muy bien utilizados, Total. donde hemos leído textos y gráficos que describen las propiedades de semejanza entre formas geométricas, razones trigonométricas y ángulos de depresión. En este programa también pudimos desarrollar un pequeño repaso de los triángulos rectángulos notables que seguramente años atrás ya han estudiado y que pues nos invita siempre a recordar y vincular todos los conceptos matemáticos. Así es, Stephanie. Los quiero animar a todos a resolver el siguiente reto. Si tenemos una cámara de seguridad que se encuentra a una altura de 2,24 metros, ¿cuál es la distancia de la pared al punto de intersección de la línea visual de la cámara con el piso? Si es que el ángulo de depresión es 45 grados, 30 grados o 37 grados. Escribe todo en tu cuaderno de campo o en tus hojas de anotaciones y compara tus resultados con algún compañero del salón. Por supuesto. Además, te recomendamos seguir investigando sobre otros triángulos notables, así como los valores de sus ángulos catetos e hipotenusas, e ir recordando sus valores. Chicas y chicos, nos veremos en el siguiente programa de ¡Aprendo en casa! ¡Chao, chao! ¡Chao!